el parágrafo 5 habla del punto de partida y el método que va a utilizar Heidegger en, en el comienzo de su búsqueda, en la pregunta por el ser. Eh, el punto de partida debe ser, dado que el ser es siempre el ser de un ente, pero que hay muchos entes y son diversas sus especies, porque el ente puede ser la casa, la piedra, el número, la máquina, los dioses, el poema, etc., es necesario encontrar cuál va a ser el ente indicado para comenzar a preguntar por el ser. Y la respuesta no va a tardar en llegar. ¿Hacia dónde dirigir la pregunta por el ser? ¿Hacia qué ente? ¿En qué ente debe leerse el sentido del ser? ¿De qué ente debe tomar su punto de partida el proceso que nos abra el ser? Por todo lo que venimos diciendo en el parágrafo anterior sobre la comprensión del ser que es constitutiva del ser humano, ya tenemos un poco la respuesta anticipada, y si no, se las estoy anticipando en esto que estoy diciendo. Hay algo que llama Heidegger la primacía óntica de la pregunta por el ser. Primacía o prioridad, óntica se refiere a los entes, mientras que ontológico se refiere al ser. La diferencia ontológica se refiere a la diferencia del ser con respecto a los entes. Y aquí primacía óntica se refiere a la primacía que tiene el ente humano a la hora de plantear la pregunta por el ser. La primacía óntica de la pregunta por el ser va a ser la primacía que ocupa el ente humano a la hora de plantear esa pregunta. ¿Por qué? Porque el ser humano se distingue por su comprensión del ser, ya que es y por lo tanto constituye el ente privilegiado al cual dirigir esa pregunta. Esto es lo que acabo de resumir. Con esto acabo de resumir esquemáticamente lo que dice Carpio en este parágrafo, que lo podemos leer si quieren rápidamente, a ver si surge alguna cosa nueva. Las consideraciones anteriores ya lo han anticipado. Hay un ente que se distingue de todos los demás y al que hay que dirigirle la pregunta. Ese ente somos nosotros mismos, los humanos, los que preguntamos por el ser. El hombre es el ente que comprende el ser y por ello es el ente que hace posible la pregunta. Su privilegio frente a todos los demás entes reside justo en la comprensión del ser. De manera que no habría problema del ser, no habría filosofía si no hubiese ser humano. Es decir, el ente que se distingue por la comprensión del ser. Bueno, sirvió para reforzar un poco lo ya dicho. Y el método, el punto de partida entonces va a ser preguntar al ente ese que somos nosotros mismos en cada caso, o en todos los casos somos nosotros mismos, el ente humano. Y el método va a ser el método fenomenológico que va a tomar de Husserl, pero lo va a modificar. Va a radicalizarlo, como dice aquí Carpio, y va a tratar de hacer de la fenomenología un método, ya no una doctrina, no una filosofía, sino un método preciso y mucho más coherente y sin supuestos, como los tenía como si los tenía en cambio en Husserl. En Husserl había nacido la fenomenología con el imperativo de ir a las cosas mismas, tal como se presentan, atacando así a la filosofía subjetivista, especulativa o constructivista, que estaba llena de supuestos, justamente, que ponía en las cosas a partir del sujeto y no las dejaba hablar, como que es lo que se plantea Husserl la entrada, dejar hablar a las cosas, a la experiencia tal como se presenta, ir a las cosas mismas tal como se presentan. Sin embargo, tal vuelta a las cosas mismas quedó trabada en Husserl por supuestos de carácter idealista. Fue una filosofía de la subjetividad. Es decir, Husserl termina volviendo al sujeto como el gran colocador, permítame el exabrupto colocador de todo el mundo, de todo en el mundo, el que da sentido a todo. Y por tanto, esos supuestos comprometían a la fenomenología con una determinada posición o tendencia filosófica. Heidegger, en cambio,
entiende que el de la fenomenología no es sino el concepto de un método, es decir, es un método, ya no es una filosofía determinada. ¿Y en qué consiste ese método? Bueno, lo explica Heidegger mediante un análisis etimológico de la palabra fenómeno y logos, ¿no? Según la etimología griega de cada palabra. Fenómeno suele significar lo aparente, lo que aparece, por oposición a lo que realmente es, o al noúmeno. Remite aquí al capítulo de Kant, ¿no? Que hablaba de los noúmenos y los fenómenos. Pero Heidegger rescata el sentido originario de fenómeno, recordando que ese término proviene del verbo faino, emparetado con fos, con luz, que significa mostrar, poner o sacar a la luz. E interpreta entonces fenómeno como lo que se muestra en sí mismo, lo patente. Fenómeno sería lo que se muestra en sí mismo. Y entendidos de esta manera, los fenómenos son la totalidad de lo que está o puede ponerse a la luz, lo que los griegos identificaban a veces con los entes, con taonta, con los entes. Por otro lado, la palabra logos, según se dijo antes, en el mismo libro de Carpio, tiene diversas acepciones: razón, juicio, concepto, definición, fundamento, pero ante todo es lenguaje, habla, rede en alemán. En el sentido de que el habla, cuando dice la verdad, hace patente aquello de que se habla, permite verlo tal cual es. La función propia del logos consiste en permitir ver algo mostrándolo. Fíjense, el logos lo que hace es, cuando es verdadero, permite ver algo mostrándolo. En consecuencia, la expresión fenomenología querrá decir dejar ver por sí mismo lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo. Agreguemos a esta definición, que es del mismo Heidegger, está en la introducción a Ser y Tiempo, la podemos parafrasear un poquito, explicar un poquito. Dejar ver por sí mismo mediante un logos verdadero, dejar ver mediante un logos verdadero lo que se muestra, lo fenoménico que se muestra por sí mismo, ¿no? Tal como se muestra por sí mismo. Eso sería el método fenomenológico. Un logos, un discurso que permite ver lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo. Con todo esto, sin embargo, no se ha hecho más que fijar el concepto formal de fenómeno y no se ha dicho cuál es el concepto fenomenológico de fenómeno, va a decir Heidegger en la misma introducción a Ser y Tiempo. Porque en efecto, ¿qué es lo que la fenomenología debe primordialmente dejar ver? Es decir, ¿qué es lo que en sentido eminente ha de llamarse fenómeno? Con evidencia, aquello que inmediata y regularmente justo no se muestra, aquello que, frente a lo que por lo pronto y por lo general se muestra, está oculto, pero que al par es algo que pertenece esencialmente a lo que por lo pronto y por lo general se muestra, de tal suerte que constituye su sentido y fundamento. Está hablando claramente, según lo que... No claramente, no está hablando claramente, por supuesto, pero según lo que venimos diciendo hasta ahora, está aludiendo al ser. Cuando dice, por ejemplo, que no se muestra, pero que, o sea, que no se muestra, que está oculto, pero a la par pertenece esencialmente a lo que se muestra y constituye su sentido y su fundamento. El ser es el ser de los entes, constituye el sentido y el fundamento de los entes, y al mismo tiempo no se deja ver como puro ser, se deja ver como ser de los entes, ¿no? Está parcialmente oculto. Entonces, continúa Carpio, eso que se muestra sin que por ello se muestre explícitamente, hasta tal punto que se olvida y no se pregunta por él ni por su sentido, es el ser.
El ser es el fenómeno por excelencia, va a decir Heidegger, porque es como el movimiento gracias al cual los entes vienen a manifestarse, gracias al cual aparecen, se hacen presentes y se mantienen siendo, aquello por lo cual los entes son. Por lo tanto, fenomenología es la forma de acceder a lo que debe ser tema de la ontología y la forma mostrativa de determinarlo. La ontología solo es posible como fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende por lo que se muestra el ser de los entes, su sentido, sus modificaciones y derivados. Bien, termina diciendo, vamos a leer esto que termina diciendo aquí Carpio en este apartado. Ya se sabe además que el análisis deberá orientarse hacia el hombre, que el punto de partida será el ente que en cada caso somos nosotros, los seres humanos. Ahora bien, también el ser humano es menester que se haga patente tal como es, y por lo tanto habrá de aplicársele el método fenomenológico. La analítica del ser humano en cuanto constituye el punto de partida para la cuestión del sentido del ser es una ontología fundamental. La analítica de la existencia tiene la forma de la interpretación. Por este lado, la fenomenología será una hermenéutica existenciaria, es decir, una interpretación de la existencia humana, lo cual queda resumido aquí al margen como de la siguiente manera. Analítica de la existencia va a ser una ontología fundamental, porque a partir de ella nos abrimos al sentido del ser, al estudio del sentido del ser, a la pregunta por el ser como punto de partida, y va a ser una hermenéutica existenciaria porque tiene la forma de la interpretación de la forma del ser del ente humano. Hermenéutica remite siempre a interpretación de los textos en un primer sentido, de los textos sagrados en un primerísimo sentido, y en este caso del modo de ser humano. Parágrafo número 6, titulado Primera aproximación al Dasein. Como sabemos entonces, el punto de partida para la indagación sobre el ser de Heidegger va a ser el mismo ente que somos en cada caso nosotros mismos, los seres humanos, y este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser del preguntar, lo designamos con el término Dasein, el término en alemán Dasein. Esta palabra, que se escribe Dasein y se pronuncia en alemán Dasein, no la emplea Heidegger por casualidad. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo en alemán que en castellano. Utilizar esa palabra no tiene las mismas connotaciones traducida que en alemán. En alemán no es un término técnico en principio de la filosofía, aunque con Heidegger va a adquirir ese significado técnico, sino un vocablo extraído del lenguaje de la vida diaria. En el alemán cotidiano y en sentido verbal equivale a estar o a existir, o a haber, como que hay algo, y como sustantivo equivale a presencia, vida o existencia en el sentido más amplio o general, es decir, la existencia en un sentido vulgar de algo que existe, ¿no? Que es real, que existe. Entonces Heidegger, como Aristóteles, como otros filósofos, toma esa palabra de la vida, del lenguaje cotidiano. Y literalmente, prosiguiendo con la lectura de Carpio, literalmente Dasein, la palabra está constituida por dos partículas, da y sein, que traducidas, equivale a ser ahí, equivalen a ser ahí. Pero si bien esta es una traducción correcta, una transcripción correcta del significado traducido de esas palabras,
tiene el inconveniente, obviamente, de que es una expresión enteramente artificial que no aparece en el español usual y que por ende no tiene en este propiamente ningún significado. Por ello, es preferible, cuando hablamos de este término en la filosofía de Heidegger, dejarlo sin traducir. Hablar del Dasein y dejarlo sin traducir. Que es lo que hace, por ejemplo, buena parte de los comentaristas y lo que hace la nueva traducción de Ser y Tiempo, la de Rivera, mientras que la de Gauss es la que optó por ser ahí, por ejemplo, por traducir como ser ahí. Bien. Este Dasein, esta existencia, señala el fundamento del hombre, el núcleo último de su ser. Porque el hombre es en efecto el lugar, el ahí, donde el ser se manifiesta, puesto que el hombre es comprensión del ser, como ya vimos. Entonces, como es comprensión del ser, es el ahí del ser, es el ahí donde el ser tiene lugar, donde tiene lugar la comprensión del ser, donde el ser se manifiesta, se muestra. El ahí, a quién, en todo caso, a dónde el ser se manifiesta. Y hay también otro sentido, por eso anoto aquí al margen doble sentido de ser ahí, que lo vamos a ver aquí en la nota 45. El ahí de Dasein indica también que éste se encuentra siempre referido a un lugar y un tiempo determinados, que su ser solo ahí puede cumplirse. Entonces, esto significa que el Dasein, que en definitiva es el ser humano en su carácter más fundamental, que para Heidegger es esta apertura al ser, esta comprensión del ser, esta relación al ser, no solamente es el ahí del ser, sino que siempre es ahí, en un tiempo y en un lugar determinado. Entonces, el doble sentido del Dasein, del ser ahí, es Dasein, el ahí del ser, el ser humano es el ahí del ser, en el sentido de que es allí donde el ser se manifiesta, donde el ser es comprendido, y es ser ahí en el sentido de que siempre el Dasein es ahí, en un tiempo y en un lugar determinado, es en un ahí, es situado siempre. Bien. Cualquier otro ente, aquí va una separación, cualquier otro ente simplemente es. El hombre, el ser humano, en cambio, se caracteriza porque es ontológico. Y esta es una forma más de decir que comprende el ser. Pero vamos aquí a esta importante nota 46, donde hay algunas precisiones terminológicas de la terminología de Heidegger. Les pido que le presten atención y que vuelvan a ella las veces que haga falta. Algunas precisiones terminológicas. Ontológico para Heidegger es todo lo referente al ser o a la comprensión del ser en cuanto está conceptualmente elaborado. Lo ontológico propiamente dicho es lo referido al ser cuando está conceptualmente elaborado. Es decir, cuando está consciente y conceptualmente elaborado. Que cuando no lo está se llama preontológico. Lo preontológico sería lo preconsciente, lo preconceptual referido al ser. Por eso decíamos que la comprensión del ser en sentido amplio es más bien preontológica. Eso lo decíamos antes, en videos anteriores. Óntico, en cambio, es lo referido al ente, no al ser. Existenciario, que en alemán es existencial, fíjense, no se confundan, es lo referente a la estructura ontológica de la existencia humana, por supuesto. Ahora vamos a subrayar este sentido de existencia que en Heidegger es siempre humano, humana. No hay otra existencia que no sea humana para Heidegger. Y existencial, a diferencia de existenciario, que fíjense el matiz, en alemán es existenziell, no existencial, se refiere a una existencia concreta, no a la estructura ontológica de la existencia, de toda existencia humana, sino a una existencia humana concreta.
Entonces, existenciario se refiere a la estructura ontológica en general y existencial a una existencia humana concreta. Bien, volvamos al texto y sigamos. La comprensión del ser es ella misma una determinación ontológica del Dasein, una característica ontológica del Dasein. No debe entenderse como un acto o determinación o característica particular entre otros, sino que constituye el ser del hombre, del ser humano. Por ello, el fundamento de este se llama Dasein. Sigamos. Y aquí aparece el sentido propio que le otorga Heidegger a la palabra existencia. El Dasein o ser ahí se caracteriza fundamentalmente por la existencia, esto es, por la relación al ser. No tiene un ser acabado, no es algo hecho o concluido, sino algo que cada uno en cada caso tiene que hacer. Es una tarea. Entonces el Dasein es en cada caso mío, es siempre alguien concreto, es una persona singular, concreta, individual. Y esto lo aclaro un poquito aquí al margen. La existencia es siempre una relación de apertura al ser. ¿Apertura al ser en qué sentido? Como posibilidad de ser, siempre abierta. Es una tarea de ser, siempre abierta a nuevas posibilidades. Un proyecto personal, siempre por construir, por realizar, y siempre abierto a nuevas posibilidades, repito. La existencia, la etimología de existencia, acá sería con X, pero Heidegger, bueno, sería largo de explicar, pero existencia sería, la etimología vendría de estar fuera, ex fuera y sistere estar. El estar fuera, el carácter abierto del hombre, significa que el Dasein no puede entenderse a la manera cartesiana, digamos, y a la manera de Descartes y sus herederos, como un sujeto aislado, a la manera del yo pensante cartesiano encerrado en sí mismo con sus propias cogitaciones. Por el contrario, el Dasein es siempre ser en el mundo. Esto, el ser en el mundo, constituye una estructura compleja en la que el análisis distingue varios factores: el mundo, el en que liga Dasein y mundo, y el quién que es en el mundo. En cuanto a la partícula mundo, al elemento mundo, tal como aquí se lo emplea, dice Carpio, no ha de confundirse con otras nociones como la de universo o cosmos, sino que tiene un sentido humano, histórico, como cuando se dice el mundo de Cervantes o el mundo de Renacimiento, o el mundo del Renacimiento, a diferencia del mundo del siglo XX. Es decir, mundo entendido como horizonte de sentido, horizonte cultural, si quieren decir así, horizonte de sentido, de significado, pensémoslo así. Bueno, esto que sigue, que quiere anticipar un poco en la explicación de la categoría de escena en el mundo, bueno, el existenciario, escena en el mundo, es una anticipación poco clara que yo la voy a saltar porque no termina de ser muy eficiente en esta anticipación Carpio, y la dejo para que la lean ustedes. Cumplo en avisarles que no se rompan la cabeza con esto, porque no está siendo del todo claro aquí Carpio, y después va a profundizar más adelante sobre todo esto. Incluso el diagrama que proporciona aquí en esta página no es del todo eficiente ni del todo una ayuda. Pasemos al parágrafo número 7, las determinaciones fundamentales del Dasein. Y dice, Heidegger comienza la analítica existencial del Dasein señalando que el ser de este ente es en cada caso mío, apuntando a la singularidad, y caracterizando ese ser como existencia. Volvemos al tema de la existencia que ya habíamos mencionado hace un momento. La esencia, y fíjense esta afirmación que ha hecho mucha escuela, que ha sido muy importante para todo el llamado existencialismo, aunque Heidegger no se puede escribir, como ya dijimos, en el existencialismo, así sin más.
Pero por ejemplo para Sartre ha sido fundamental esta afirmación de Heidegger. La esencia del Dasein se funda en su existencia. Veamos un poquito la nota 49. Perdón, la nota 50. El término existencia en sentido amplio, que es el que aquí se considera, equivale a la totalidad del ser del Dasein. En sentido estricto alude al proyecto, al poder ser que se proyecta. Esa es la existencia a la que se refiere Heidegger. La totalidad del ser del Dasein, en sentido estricto, alude al proyecto, al poder ser que se proyecta. Eso es existencia, esa apertura al ser, esa relación al ser como posibilidad permanente de ser, como proyecto. Eso es lo que tiene Heidegger por existencia. Y no, como la tradición ontológica metafísica, el mero hecho de ser de las cosas o acto de ser, la existencia como acto de ser o hecho de ser, como oposición a la esencia, como ser algo determinado. Ahora vamos a volver sobre eso un momento en el texto de Carpio. Es decir, la tradición entendía por esencia el ser algo determinado y por existencia la realización de esa esencia. Ahora vamos a volver sobre eso un momento. El término existencia, existenz, aquí falta la de z, señala esa relación al ser que constituye el ser del hombre. Esto siempre en Heidegger, ¿no? Indica que el Dasein no es un ente cerrado en sí, sino esencial apertura al ser y por tanto a los entes en general, incluido el ente que en cada caso él es, él o ella, ¿no? Por supuesto acá siempre tenemos el problema del género, que no está muy cuidado en Carpio, que escribía hace bastante tiempo, hace 50 años más o menos. Existencia, este sentido de existencia que Heidegger emplea, lo toma de Kierkegaard. Por eso Kierkegaard se considera el padre moderno del existencialismo o de las filosofías de la existencia, mejor dicho, para decirlo en un sentido más amplio que abarca también a Heidegger. Leo a Carpio. Heidegger entonces, siguiendo a Kierkegaard, emplea el término existencia en un sentido que no es el usual ni tampoco el que ha otorgado la mayor parte de la tradición filosófica. Por ejemplo, no existen las sirenas, no existen, resalto la palabra, las sirenas ni los dragones. Tenemos un concepto de ellos, es decir, pensamos su esencia, pero no hay ni dragones ni sirenas, y de modo semejante el ateo sostendrá que Dios no existe. En cualquiera de estos casos se dirá que la esencia respectiva, sirena, dragón, Dios, no está realizada, mientras que sí se realiza la esencia elefante, por ejemplo. La existencia entonces, en este sentido, se la concibe como la realización de una esencia. Ese es el sentido habitual, tradicional, de existencia, no el que toma Heidegger y Kierkegaard. Y Heidegger, esto es muy importante también, establece una rigurosa diferencia entonces entre el ser del Dasein, que es la existencia, tal como él la entiende, esta apertura al ser, este ser como ser abierto, como ser posibilidad, como ser proyecto, etcétera, etcétera, y el ser de los entes que no son el Dasein, como las piedras, los animales, los útiles, etcétera, fundamentalmente el ser de las cosas, de las sustancias, y a este ser de las cosas lo llama Vorhandenheit o Vorhandensein, como lo anoto aquí al costado yo, y también realidad o realitet, puesto que se refiere a las res, en latín, cosas. En realidad, bueno, res es un singular, no importa. Vorhandenheit, que en alemán corriente equivale a existencia, en el sentido tradicional, puede traducirse mediante la expresión interpretativa ser ante los ojos. Eso es lo que hace Gauss en su primera traducción al castellano. Se trata del modo de ser de los entes que están simplemente dados y presentes ante la actitud puramente teorética o contemplativa, los objetos del puro conocimiento, aquello que está presente, dado, disponible a los ojos.
Por ende, este término equivale a subsistencia o a substancialidad, a cosidad, ser objeto. Pues bien, la Vorhandenheit o la Vorhandensein, el ser ante los ojos, esta cosidad, fue, con diversas variantes, el modelo bajo el cual la filosofía, a lo largo de toda su historia, pensó el ser del ente, de todo ente, incluyendo del ente ser humano. Y según Heidegger, entonces, todos los entes fueron pensados así, desde las ideas platónicas, la praxis, en el marxismo, el sujeto trascendental de Husserl, y se repite siempre la misma tesis: ser equivale a objeto, ser ante los ojos o presencia, ¿no? Esto es muy importante en Heidegger. Al ser se lo ha concebido como ente presente, ¿no? Siempre. Se lo ha entificado y se lo ha tomado siempre como un ente presente, como presencia. Anwesenheit en alemán. Pero como el ser del hombre, del ser humano, no es cosa, no es substancia, no es nada cerrado en sí, sino salida de sí en relación al ser, Heidegger reserva el término existencia, como ya dijimos varias veces, existenz, exclusivamente para designar el ser del ser humano, el modo como es el Dasein. Entonces podrá decir que solo el hombre existe. ¿Se entiende? ¿En qué sentido solo el ser humano existe? No quiere decir que no haya otro tipo de entes, quiere decir que existencia propiamente dicha, de la manera tal como él la entiende, que es la misma manera de Kierkegaard, solamente tiene el ser humano. El ente es un quién, es decir, tiene una existencia, o un qué, tiene una Vorhandenheit en el sentido más amplio. Fíjense que el mismo lenguaje nos indica que no es una idea muy profunda, esto no es una idea muy difícil de entender. Distinguir entre un quién y un qué. Pero, según Heidegger, todos nosotros, los seres humanos, padecemos de una incoercible tendencia a interpretarnos según la forma de ser de las cosas. Y a esa propensión no escapó tampoco la filosofía tradicionalmente, en la medida en que para ella ser significaba a ser ante los ojos, ser objeto, ser cosa. Y también interpretó al hombre de esa manera, al ser humano, como objeto, como cosa. Y cuando negaba esto, cuando se dio cuenta de esto de alguna manera, y negaba que el ser humano fuera objeto, fuera cosa, que se lo pueda pensar de esa manera, que de alguna manera es lo que detectaron Kant y Husserl, por ejemplo, como dice Carpio acá, y no fueron más allá de esa negación, es decir, fueron incapaces de llegar a un concepto positivo de ese ser distinto del ser objeto, del ser cosa, limitando a señalar que el ser humano no era cosa, pero sin establecer concreta y afirmativamente, qué fuera ese no ser cosa. De allí la necesidad de la analítica existenciaria, dice Heidegger, y de allí también las dificultades de la misma y de su terminología, dado que tiene que moverse en un terreno virgen al que son radicalmente ajenos los conceptos y las expresiones corrientes, tomados en general del mundo de las cosas. Para pensar el Dasein adecuadamente requiérense, pues, conceptos distintos de lo que hasta ahora ha empleado la filosofía y que eran conceptos para una ontología de las cosas, no para una ontología del hombre, del ser humano, como existencia. Y entonces aquí aparece la distinción heideggeriana entre las categorías, que ya viene desde Aristóteles, ¿no? Y que son aplicables a las cosas, que son más propias de objetos, de cosas, y los existenciarios, un término que él introduce, que son los propios para categorizar, permítanme la paradoja, para caracterizar, mejor dicho, a los seres humanos. Las categorías entonces serían para caracterizar ontológicamente a los entes que no son el Dasein, y los existenciarios, en alemán Existenzialien, serían los propios caracteres ontológicos del Dasein, del ser humano
en su estructura ontológica como Dasein. Existenciarios y categorías, dice Heidegger, son las dos posibilidades fundamentales de caracteres de ser que tienen los entes. En esta misma línea, entonces, va a seguir el desarrollo de Heidegger y va a decir entonces que la comprensión del ser va, así como dijimos que la existencia misma es comprensión del ser como tal, bueno, ahora va a añadir que esa existencia, por ser apertura al ser, por ser comprensión del ser, por ser relación al ser como relación a las posibilidades de ser y apertura a diversas posibilidades y ir más allá de los entes, comprendiendo su ser y comprendiendo su, como vamos a ver, su horizonte de sentido. Y bueno, ese ir más allá es trascender los entes hacia el ser que los constituye, hacia el ser, hacia su ser y el ser que les da sentido. Es decir, leo este parágrafo de Carpio para ordenarme, pero ya me voy expresando más o menos en lo que quiero, lo que quiero decir. La existencia es también trascendencia, es decir, ir más allá de los entes hacia el ser que los trasciende, valga la redundancia. La comprensión del ser acontece en un ente, que es el Dasein, pero como se trata de una referencia al ser, es decir, no al ente mismo, sino algo que ya no es un ente, esa relación es como un ir más allá del ente, sobrepasándolo, traspasándolo o trascendiéndolo. La existencia es entonces trascendencia en este preciso sentido, donde esta palabra, trascendencia, pone de relieve el carácter dinámico de la relación al ser, el movimiento que va de los entes hacia el ser. ¿Se entiende? No somos trascendentes en ningún otro sentido que no sea este. Las palabras tienen muchas acepciones y así como Heidegger da un sentido preciso a existencia, ahora está dando un sentido preciso, técnico, a trascendencia. Repetimos, la relación al ser, la comprensión del ser, solo es propia del ser humano. En tanto que los demás entes, piedras, animales, etc., simplemente son. El ser humano desarrolla una relación con su ser que es la existencia, la comprensión del ser, y con el ser en general. ¿Qué es esto del ser en general? Para que no se hagan un mundo de esta expresión, bueno, el ser en general es el ser propio del Dasein y de los diversos entes. El ser es siempre el ser de los entes. Entonces, no hay un ser en general que no sea el ser de ningún ente. El ser es siempre ser de los entes. Entonces, cuando leemos ser en general, es el ser del Dasein y de los diversos tipos de entes que no son el Dasein, es decir, de los demás entes. No se compliquen con esa expresión. Esa relación con el ser en general, con todos los tipos de ser, con todas las formas de ser, es la comprensión del ser misma en que consiste la existencia, que constituye al Dasein mismo. Y por ser la exclusiva y constitutiva, puede decir Heidegger que tal relación la tiene el Dasein en su ser. Abajo se agrega otro matiz. Dice Carpio, siguiendo a Heidegger, el Dasein entonces se distingue porque a este ente en su ser le va este ser mismo. No solamente es comprensión del ser, sino que es inquietud por el ser. Es decir, que en su existencia, en su relación al ser, le importa o concierne esencialmente la relación al ser, su existencia. Le preocupa y está en juego tal relación. A los demás entes, en cambio, no les importa, digamos, aquella relación, puesto que no depende de ellos ni ellos saben nada de dicha relación. Su ser ni siquiera puede decirse que les sea indiferente, ni siquiera sienten indiferencia, dice Carpio. Al Dasein le va su ser porque él relaciona su ser, porque se refiere o se conduce respecto del ser. Su ser, la existencia, relación al ser, es en cada caso suyo.
Si ese ser suyo le preocupa, ello ocurre porque la existencia, la relación al ser, no es nada fijo, como el ser de los demás entes, establecido por por su respectiva esencia, sino que el ser del Dasein es una relación al ser, a la que ha sido entregado o abandonado su propio existir. De modo tal que el Dasein tendrá que comprenderse siempre a sí mismo de una u otra manera posible. En este sentido, la existencia equivale a la relación del Dasein con sus posibilidades y es un negocio, por así decirlo, de cada uno. Por ello determina Heidegger al Dasein como en cada caso mío. La existencia es algo singular, repetimos nada más, personal. Gemeinigkeit se llama en cada caso mío, algo a lo que estamos arrojados y con lo que tenemos que lidiar, negociar siempre, cada uno, en cada caso, con la propia de cada uno, ¿no? El Dasein se comprende a sí mismo siempre a partir de su existencia, a partir de una posibilidad de sí mismo de ser él mismo o no ser él mismo. Hay una posibilidad, entre las muchas posibilidades de ser, hay dos fundamentales, en última instancia, que es la de ser uno mismo o no ser uno mismo. ¿A qué se refiere esto? A ver, el Dasein es comprensión de sí, como decíamos. Al comprenderse se comprende en función de la existencia, se relaciona al ser, que hablábamos, lo cual equivale a decir a partir de una posibilidad. Esta posibilidad es siempre en cada caso suya, como decíamos, algo personal, algo suyo, y se mueve entre dos extremos, por así decirlo. La autenticidad o propiedad, Eigentlichkeit, y la inautenticidad o impropiedad, Uneigentlichkeit. En efecto, el Dasein puede abrirse a la existencia, o acentuemos lo distinto, puede abrirse a la existencia, es decir, aceptar plenamente lo que este modo de ser implica, con todos sus riesgos, con toda su precariedad e indigencia, con toda su finitud, su incertidumbre, digámoslo así. Esta es su Eigenste Möglichkeit, su posibilidad más propia. Propia porque su propio ser es la existencia con todas estas características de inseguridad, de precariedad, inseguridad no en un sentido policial, por favor, sino de no tener nada seguro, de no tener nada claro, de dónde venimos, por qué estamos acá, qué va a pasar, en definitiva, qué debo hacer, en fin, las preguntas de Kant, podemos recordar en este momento, etcétera. Todo esto que nos constituye como finitos y como sujetos no todopoderosos. O bien puede cerrarse a ella, a esa posibilidad más propia, ¿no? Desconocerla, negarla, huir de ella, lo cual no deja de ser una manera de existir, es decir, una determinada relación con el propio ser, así sea la de ocultárselo como ser más propio, y esta es la posibilidad de la impropiedad o inautenticidad. Huir de sí mismo, en el sentido más propio del sí mismo, y ocultarse o perderse en un montón de campos posibles en los que nos podemos perder. Ya vamos a volver sobre eso. En cambio, todos los otros entes que no son el ser humano, las cosas, los entes vivos que no son el ser humano, son prácticamente los mismos a través de todos los ejemplares de la respectiva especie. No hacen más que copiar la respectiva esencia. Todas las piedras son igualmente piedras, los gatos igualmente gatos, pero el ser humano no se subsume indiferentemente bajo una especie como ejemplar o instancia de la misma. En ese sentido no tiene esencia el ser humano, y su ser no le es indiferente. Por ello, el ser humano, un mismo ser humano, puede llevar a cabo su vida de muchas maneras distintas, según muy diversas posibilidades. Eso es lo constitutivo, lo propio
del Dasein, del ser humano en su carácter fundamental. Al existente Dasein le pertenece el en cada caso mío como condición de posibilidad de la propiedad y la impropiedad. Y esto siempre en cada caso también. En cada caso y en todo momento. Es decir, no tenemos la propiedad, la autenticidad garantizada para siempre. La podemos perder en todo momento. La existencia, la comprensión del ser no es algo que el hombre tenga a la manera como las cosas poseen sus caracteres. No es un qué cósico, sino que es una manera de ser. El Dasein es según sea su relación con el ser. Por ello puede hablar Heidegger del primado de la existencia respecto de la esencia. Algo de esto ya se dijo en el ser humano, ¿no? No porque el ser humano no tenga esencia, como decía Sartre, bueno, no decía exactamente esto Sartre, sino porque ella depende de la existencia. La esencia, en el caso de Heidegger, depende de la existencia, esto es, de la comprensión del ser. Esencia significa así el ser, y la fórmula, la esencia del Dasein se funda en su existencia, equivale a decir que el ser del hombre, del ser humano, se funda en la relación al ser. Su esencia, Wesen, más bien reside en que en cada caso él, el ser humano, tiene que ser su ser como suyo. Tiene que asumir su existencia como suya. Traduzcamos un poquito. Lo que en cada caso es, o mejor, quién es en cada caso, se funda en la respectiva forma de afrontar la existencia, la relación al ser. Porque tiene que ser en cada caso su ser como suyo, su existencia es tarea, que siempre es preciso afrontar, sea del modo que fuere, ya asumiéndola plenamente o bien huyendo de ella hacia la irresponsabilidad o el olvido de la condición humana, que es la inautenticidad, como decíamos hace un momento. Esta tarea es lo que ahora mismo va a decir Carpi un poco más abajo, no se trata de otra cosa sino de la Sorge, en alemán, que se traduce como cura, cuidado o preocupación, que es constitutiva, es la característica o existenciario más constitutivo que resume de manera más profunda el ser del Dasein, el modo de ser del Dasein. Por ello, el ser humano tiene que estar constantemente eligiendo, decidiéndose de manera más o menos clara entre diversas posibilidades, el trabajo, las amistades, las actitudes políticas, etc. Nada de esto ha sido fijado de antemano para él. Pues puede entonces decirse que la existencia es cura, sorge, cuidado o preocupación, puesto que se trata de una ocupación o cuidarse que está siempre ocupándose de sí por adelantado, preocupación.